My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. Bienvenidos a Loud and Clear. Loud and Clear es un programa de entrevistas fuerte y claro, es el significado, y bueno, para mí es un gusto que esta entrevista sea la primera entrevista en vivo, además del tema. El tema está padrísimo, se los voy a adelantar. Dice: tus milagros me persiguen. Lo más asombroso es que cuando yo busco al pastor Alejandro Camacho, es que empiezan a venir todas estas preguntas y el tema en específico. Así que si estás en tu casa y puedes prepararte unas papitas con chile o algo así sabrosón, esta entrevista va a estar buena porque es algo vivo, porque es algo que está sucediendo, porque son milagros actuales, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios que está vivo. Y bueno, el pastor Alejandro Camacho está en la iglesia de Príncipe de Paz en San Vicente Ferrer con su esposa Wendy y con sus 5 hijos, que tenemos el gusto de conocerles. Ellos están allá haciendo un trabajo de evangelismo, hablando la voz de Dios, profético, apostólico. Son personas que establecen, que plantan, que levantan el llamado de otros. Y bueno, lo digo porque lo sabemos de primera mano, porque los conocemos, porque los consideramos amigos. Y ya quiero que Él nos cuente un poquito de todo esto. Pastor, buen día. Gracias, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación primero, y pues ya lo dijo nuestra hermana Viviana, es para nosotros un gozo ser parte de la iglesia Príncipe de Paz en San Vicente Ferrer, donde somos pastores y fundadores de la congregación. Este octubre estamos cumpliendo 20 años en ese lugar, llevando la palabra, pero ya hemos cumplido 27 años de ministerio. A partir de los 17 años de edad, el Señor me ha dado la bendición de ayudar a plantar iglesias en la Sierra Queretana, en diferentes lugares, en Guanajuato. 5 iglesias he ayudado a plantarse, pero esta número 6 en San Vicente Ferrer lo hemos hecho ya de manera particular, porque siempre ha sido un equipo, pero ahora lo hemos hecho en el llamado que Dios nos ha dado con la familia. Y sí, mis 5 hijos, muy contento con ellos. Ruth, Esther, Sara, Benjamín y Nehemías son una bendición. Graduado de 4 institutos bíblicos, estamos buscando esa licenciatura teológica también, pero más que los conocimientos y los nombramientos, siempre procuramos buscar de la presencia de Dios, y es una bendición estar aquí. Pues bienvenido pastor aquí a Loud and Clear. Y bueno, esta entrevista va a estar no solo en el canal de YouTube de Loud and Clear, sino que vamos a partir de esta entrevista ponerla en Spotify para que puedas escucharla en audio, en donde te encuentres, en tu carro, en el bendito tráfico, y bueno, donde sea que te encuentres. Entonces, pues vamos con la primera pregunta. Está súper emocionante esto. Pastor, cuéntenos del milagro más grande o impactante. ¿Y qué fue lo que produjo en usted, en otros, su familia, la iglesia, no lo sé, y en su relación o conocimiento de Dios? Yo creo que todos tenemos milagros, y lo digo por experiencia, que han impactado mi vida. Entonces seguramente tiene muchos milagros que nos puede contar, pero cuéntenos de este milagro que es impactante para usted y por qué, pastor. Gracias, sí. Tus milagros me persiguen, es el tema. Ese es el tema. Y estaba orando a Dios y el Señor me recordaba la cita bíblica del libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 6, que dice en la primera parte: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y cuando le dije al Señor, ¿qué respondo en esto, Señor? ¿Qué le digo? Yo nací en un hogar cristiano. Comencé mi niñez conociendo la palabra de Dios,
aunque en mi adolescencia me alejé. Pero la respuesta a esta pregunta va más atrás todavía de mi nacimiento. Ya cuando nazco en una familia, en un hogar que conoce la palabra, es porque antes hubo el conocimiento de Dios en mi mamá. Desafortunadamente mi padre muere cuando yo tengo 4 años y muere de cirrosis hepática, muere por alcohólico, y toda la gente que conocía a mamá le decía, porque soy el quinto hijo de 7, y entonces le decía a mi mamá, toda la gente, tus hijos van a terminar igual que tu esposo, tirados en la calle, siendo parte del escuadrón de la muerte, como le llaman comúnmente a este grupo de señores alcohólicos. Y mi mamá, cuando conoce de Dios, fue por un milagro. Ella pertenecía junto con mi abuelo, que siempre estuvo mi abuelo Silvestre Camacho, muy atento de nosotros. Fue nuestro padre en realidad, y en todos los sentidos nuestro padre. Hay una campaña de evangelismo y de sanidades. Para entonces mi mamá perdió la vista por causa de unas gotas que le recetaron para su vista, quedó ciega. Pasaban ya muchos meses con esta ceguera, médicos, y no podían ayudarle. Llega esta campaña al Salón Génova, que era uno de los salones más grandes, ahora está en Constituyentes todavía, y ahí se hace la campaña. Dios sana a mi mamá, y mi abuelo, a pesar de ser de hueso colorado, de la religión tradicional, pues dijo, no, yo voy a seguir a este hombre porque pasó algo maravilloso con mi hija, porque además amaba con todo el corazón a mi mamá, a pesar de que tiene otra hija, y es mi tía quien invita a mi mamá a ir a esta campaña. Desafortunadamente solo la invitó, nunca se acercó ella a Dios, pero mi mamá tuvo ese encuentro con el Señor, vio milagros, vio gente que después de que Dios la sanó de la vista, vio gente que se levantó de sillas de ruedas, gente que recibía muelas de oro. Bueno, lo sobrenatural. Comienzan a buscar de Dios, y ya cuando yo nazco, pues es en el conocimiento de la palabra. Ya había esos problemas con mi papá, por eso primero nací, luego murió mi papá, ¿no? y a mí me presentan en la iglesia con el pastor José Aguilar Rodríguez, que ya partió con el Señor, y de ahí comienzo a ver el camino del Señor en mi vida. Pero ese milagro de que mi mamá recibe la vista, de que mi mamá estaba ciega, impactó no solamente la vida de mi mamá, sino la de mi abuelo, la de todos los hijos, porque toda la familia nos acercamos al Señor, a pesar de que fue un proceso, no fue inmediato. Pero hoy en día, años después, estos 7 hijos que estaban condenados a las maldiciones y palabras de la gente, en la familia somos 3 pastores, hay copastores, hay líderes, todos estamos sirviendo para la gloria de Dios. Y no solo los hijos, las esposas, el esposo, en el caso de mi hermana, los sobrinos. Bueno, ahora hasta hay bisnietos y empiezan en el camino del Señor. Toda la familia, para la gloria de Dios, está en el camino del Señor. Wow, qué padrísimo. ¿Y usted cree que fue a través de ese primer paso que tomó su mamá? Sí, mi abuelo. Mi abuelo de llevar a mi mamá, porque él creyó y comenzó ese milagro, siguió avanzando, porque no solamente fue la sanidad de mi mamá, sino que mi abuelo dejara todo lo tradicional, toda esa fe. Su cuarto, recuerdo que estaba lleno de estampitas y de muñequitos, y él decide seguir al Señor. Y en esos días la iglesia donde llegamos, muy cerca de la casa, en el centro, en la calle Gutiérrez Nájera, casi esquina 16 de septiembre, este año cumplen 80 años el Templo Buen Pastor. Mi abuelo escucha que el pastor dice, necesitamos comprar bancas para poner en este lugar, la gente pues que se siente, se congregue. Las bancas eran caras. Entre 2 o 3 hermanos se juntaban y compraban una, sobre todo 2 familias para comprar una.
Cuando el pastor pregunta quién quiere más aportar, mi abuelo levanta la mano y dice, yo quiero 2 bancas. Mi abuelo iba solo a la congregación y el pastor le dice, ¿por qué? Usted viene solo, júntese con alguien más. Dijo, bueno, hoy vengo solo, pero un día toda mi familia va a estar aquí. Necesitamos 2 bancas. Y después llenábamos 4, 5, los últimos días 7 bancas. Impresionante, pero Dios tiene planes. Y ese milagro de la sanidad y el milagro de la conversión de mi abuelo impacta a nuestras vidas, las generaciones, y estamos en el camino del Señor, porque aunque mi abuelo y mi mamá nunca fueron predicadores, nunca fueron gente que estuvo en alabanza o que salía y evangelizaba por las naciones, sí hacían algo. Todos los días, me consta porque hay documentos de esto, ellos oraban en la noche y sus peticiones eran por la salvación y ministerio de sus hijos. Cuando mamá oraba, ella oraba por nosotros y decía, vean ustedes pastores, vean ustedes evangelistas, vean ustedes siervos de Dios, y eso impacta, y hoy hay bendición por ello. Qué padre. Me recuerda cuando Jesús, que siempre le decían, bueno, pero te pidió que oraras por sanidad, ¿por qué le estás diciendo que puedes perdonar pecados, no? Y le decía, bueno, pues puedo hacer las 2 cosas, ¿no? Vine a salvar y a sanar. Entonces, qué testimonio más padre, pastor, que nos habla de una generación que está sirviendo a Jesús, pero sobre todo que le ama con su corazón, que lo vemos en sus hijos, y que trae salvación a nuestro mundo y a los que están alrededor. Entonces, pues eso es impactante, porque es vida o muerte, ¿no? Sí. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que ya por ahí quiero yo saber, pastor, cuál es ese milagro que me dijo, yo tengo algo que contarles cuando le mandé esta pregunta. Háblenos de un milagro reciente. Puede ser un milagro en su iglesia, puede ser un milagro personal, las 2 cosas. Cuéntenos de esos milagros, pastor. Han sucedido, todos los días es un milagro, todos los días en Dios hay un milagro, hay muchos milagros, pero hay algunos que son más sobresalientes. Uno de los más recientes es que estábamos, por ejemplo, estábamos en una reunión de oración y estábamos teniendo peticiones de oración. Una hermana de la iglesia se acerca a mí y dice, pastor, mi sobrina le han diagnosticado ya desde hace un tiempo cáncer. Ella está muy triste. Su sobrina yo la conocí desde adolescente. De hecho, fui yo su presidente de jóvenes o pastor de jóvenes. Y me menciona quién es, me duele en el corazón, porque el que le digan cáncer es muy doloroso. Y dijo, ella no sabe qué hacer, pero pide oración, por favor, y vamos a orar. Estuvimos orando algunos meses, se hacía estudios y el cáncer avanzaba, estaba en otras zonas, se hacía más grande. En la iglesia tuvimos un evento y empezamos a orar muy fuerte por esta petición. Yo le había dicho a la hermana que invitara a esta mujer al templo, a la congregación, para orar por ella personalmente, pero no fue. Sin embargo, yo sabía que Dios podía hacer algo a distancia, y no fue porque ese día le tocaba el estudio definitivo en la ciudad de León, Guanajuato. Y de ahí van a partir con el tratamiento y todo eso. Entonces, yo le dije a la hermana, y orando a Dios también dije esto: Dios, tú puedes dar la palabra y la hermana sanar, y esta joven sanar, porque además el cáncer era en la matriz y está casada y quieren hijos. Entonces, pues al retirar la matriz, pues cómo va a ser, ¿verdad? Claro. Era como que doble petición: Señor, sana y da hijos. Estuvimos orando ese día delante del Señor con todo el corazón, estuvimos clamando con todas nuestras fuerzas, y surgió ese ingrediente necesario para recibir fe. Hubo esa fe en la gente, hubo esa fe en nosotros, y a distancia oramos. A la siguiente reunión, la tía de esta joven, nuestra hermana, nos testifica y nos dice: estuvo en León, sabía que estábamos orando por ella,
a la hora que le hacen los estudios está la oración. Y los médicos se sorprendieron, le hicieron el estudio más exhaustivo todavía porque no encontraron en ningún lado el cáncer. El cáncer había desaparecido. Y esto fue hace unos días, un par de semanas. Estábamos muy contentos porque Dios escuchó la oración. Ahora lo que sigue, estamos orando, Señor, dales hijos. Y tal vez ella ni sabe que estamos orando, pero en el corazón de ella está el tener, el ser mamá, y Dios concede las peticiones de su corazón. Aunado a eso, hablando de hijos, y también un milagro hacia distancia, un matrimonio joven muy cercano a nosotros que amamos con todo el corazón, con todo el corazón. Su esposo en una boda se acerca a mí y me dice, ellos son siervos de Dios también, y me dice, pastor, es cierto que si oramos y usted ora por mi esposa, pudiera ser que quede embarazada, porque lo habían intentado y no se podía, incluso estudios y análisis y terapias en el extranjero, y no se podía. Estaban un poco tristes por esta razón, y le dije, sí podemos orar. A veces la gente, cuando uno ora por la gente, tiende a darle la gloria a quien ora, y no es así. Uno solamente es instrumento. O muchas veces la gente no quiere que haya alguien que precisamente vaya y ponga las manos y ore, sino que vean el milagro completamente de Dios. Están los dos extremos. Y cuando yo vi a este joven siervo de Dios, muy bendecido, le dije, ¿sabes qué? Voy a estar orando por ustedes. Y a partir de ese día empezamos a orar, mi familia, la iglesia, un servidor muy fuerte para que llegara un bebé a su casa. Pasaron los días, pasaron los meses, y eso impactó mucho mi vida, porque recién están haciendo su bebé, una preciosa niña. Dios les concedió ser papás, y esto es a distancia. No fue necesario estar allí, sino porque a través de la fe y por el poder de Dios se manifiestan estos milagros. Wow. Y causan tanto gozo en mi corazón. Y hay más. Por supuesto, por supuesto. Y queremos decirte que estos milagros son para ti. Si estás padeciendo de alguna enfermedad, o si estás buscando un milagro, o si estás esperando tener un hijo, todo lo que nos está compartiendo el pastor Alejandro y cosas que para nosotros son imposibles, pues para eso estamos aquí. Y pues bueno, pastor, ¿por qué? Usted ahorita nos dijo de toda la iglesia y de que involucró a otros también para orar por estos milagros. ¿Por qué es que Dios nos usa a nosotros como sus hijos para ver estas proezas, para ver estos milagros? ¿Qué papel jugamos como hijos de Dios para hacer ese efecto, digamos, de que sucedan estos milagros? La Biblia está llena de promesas. Me gusta mucho este pasaje en el Nuevo Testamento y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es por nosotros ni por nuestra bondad, sino es por Dios y porque Él es bueno. Él usa a la iglesia y lo hace para reflejar su gloria. También la Biblia dice en Isaías y en Lucas que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha dado esa autorización, lo estoy parafraseando, para ir y dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, predicar el año agradable. Está el respaldo divino de Dios. También es en nosotros porque somos portadores de su gloria. Y repito, todo es por fe y a través de la fe. Es para manifestar el poder, la gracia, la unción del Espíritu Santo. Los milagros se manifiestan en su iglesia, en nosotros, precisamente para que la gente le conozca. Y no como el Dios milagrero, no como el Dios del efecto aspirina. Me duele la cabeza y tomo la aspirina y ya. Tengo un problema y busco a Dios y me lo da y ya jamás lo busco. No, sucede el milagro para que suceda
esa decisión de seguirle a Él. Una conversión es un milagro, y sucede el milagro de la conversión para ser ese seguidor de Jesús, ser su discípulo, entregarnos a Él totalmente y seguirle en obediencia, en santidad, adorando y bendiciendo su nombre. Claro. No sé si a usted le ha pasado en su vida personal y también en la iglesia, que vemos una temporada donde, no sé qué palabra usar, como que nuestra fe está menguando, como estática, ¿no? Pero llega un momento en que un milagro como que empujara a otro y como que fuera un fuego que arde y que produce que otros crean para que se produzcan los milagros. Y bueno, creo que nosotros podemos cultivar esta vida de fe. Sí. Usted nos estaba compartiendo ahorita de un hombre que se le acercó, por algún motivo se le acercó, ¿no? O sea, usted tiene un llamado y no es por pensar en gloriarlo a usted, No. pero porque Dios le dio un llamado, ¿no? Amén. Como todos tenemos un llamado específico. Entonces, por algo lo buscó, ¿no? Y le dijo de su petición, y entonces todos accionaron y activaron su fe para este milagro de tener un hijo. Entonces, ¿cómo cultivamos esta vida de milagros, de fe? Es una fe activa, renovada y fresca, porque yo creo que todos los que tenemos una fe genuina en Jesús tenemos milagros pasados y antiguos y hasta tenemos, así como el pueblo de Israel, ¿no? Nuestras, por decirlo así, como nuestras piedritas de recordatorios de lo que hizo Dios. Pero pues Jesús vivía una vida de milagros constante. ¿Cómo cultivamos esto, pastor? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo cultivamos esta vida de fe? A través de una comunión con Dios tan estrecha de que comienza al oír la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios llena de promesas, llena de ordenanzas, y todo ello redunda en bendiciones. Por eso cuando oímos la palabra, dice que hay fe en nosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la manera de cultivar una vida de fe. Necesitamos llegar a la palabra de Dios, leerla, escucharla, y aun cuando la declaramos, estamos incrementando esa fe para que en el momento de la necesidad tengamos la fe suficiente. La fe suficiente. Se requiere el grano, como la fe como del tamaño del grano de mostaza. La cabecita de un alfiler es la medida. Pero a veces en medio de la circunstancia no está esa medida, no está esa fe, porque nos hemos alejado de oír la palabra de Dios. Por eso yo invito a la gente a congregarse, invito a la gente a leer la palabra, a escuchar un buen mensaje. Hoy en las redes sociales hay mucha bendición en buenos mensajes, en recibir de la palabra de Dios un devocional, en constante comunión con Dios. De esa manera se cultiva la fe, de esa manera. Esto está no tan planeado, pero a mí me gusta siempre preguntarle a amigos, a mentores, a hombres y mujeres que cultivan esta relación con Dios, ¿cómo lo hacen? Porque hay muchas maneras. Y yo, en mi caminar con Jesús, que me llevaron mis papás a una iglesia metodista en Tequisquiapan a los 5 años, sí sé lo que me ha funcionado y puedo decirle que hay maneras que no me han funcionado, que me llevan a algo estático, a una religión, a un ya cumplí, a poner palomitas. Y entonces me gusta preguntarles, y eso nunca se lo he preguntado, me gustaría dejarlo aquí grabado, ¿cómo busca a Dios de manera práctica? ¿Cómo lo hace, pastor? Me gusta mucho orar. Al principio, quiero confesar, no me gustaba orar porque me quedaba dormido. Entonces yo empezaba a orar y a veces hablaba cosas que no sabía ni qué decía. Y me pasaba constantemente, pero cuando entendí que orar es más que hablar con Dios,
es tener comunión con Dios. Entendí que tenía yo que tener primero un respeto por lo que estaba haciendo y dedicarme exactamente a lo que iba a hacer. Me gusta orar todas las noches, madrugadas, cuando ya está el silencio. La casa somos 7, son 5 hijos, imagínense. Hay ruido siempre. No es posible tener este silencio, no, jamás. Pero sí, entre 12 y 3 de la mañana, sí está este silencio. Y yo estoy orando, estoy en el devocional, estoy en cadena de oración a nivel nacional. Me gusta mucho leer la palabra y lo primero que hago es, Señor, dame esta palabra para mí. Y leyendo la palabra, orando, surgen los mensajes. Pero primero Dios me habla. A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, cuando voy manejando sin cerrar los ojos, hay que orar. Y me gusta orar también mucho. Pongo alabanzas y empiezo a orar, porque es un momento en que podemos estar también en comunión con Dios. La palabra nos enseña que debemos de estar orando, orad sin cesar, orad en todo tiempo. Y es la oración la base de todo. Quien no tiene un tiempo de oración va a estar débil en la fe, va a ser vulnerable a los dardos del enemigo, no va a crecer espiritualmente, no va a conocer a su Padre, por lo tanto no va a desarrollar su identidad, no va a alcanzar su destino. Necesitamos orar, orar y orar y orar. Es importante. Y otra vez orar. Sí. Bueno, ¿y qué pasa cuando tienes fe y el milagro no llega? Primero tenemos que entender que una de las cualidades o características de nuestro Dios es que Él es soberano. Muchas veces pedimos, y como dice el apóstol Santiago, no sabemos pedir y pedimos mal. Dios siempre nos va a contestar. Dios, algo que sí tenemos que tener bien claro es que todas las oraciones, Dios las escucha. No todas las responde como nosotros queremos, sino las responde en su soberanía, es decir, en su perfecta voluntad. En la oración modelo del Padre Nuestro, en el capítulo 6 de Mateo, dice, hágase siempre tu voluntad. Cuando estamos orando y no recibimos lo que pedimos, esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que aceptar esa soberanía de parte de Dios. También dice Mateo 7:21 que el que hace la voluntad del Padre, pues lo está agradando, lo llama su hijo. Entonces es bien importante aceptar y hacer la voluntad de Dios. Me pasó hace 12 años. Yo estoy orando por la vida de mi mamá. Hace 12 años, era el mes de mayo, le hicieron una biopsia en la rodilla y estuvo en cama. 9 de mayo. Le hicieron la biopsia y a partir de ahí ella no se levantaba de la cama y empezó a enfermar. El 22 de junio ella parte con el Señor. Entre el 9 de mayo y el 22 de junio, todos los días, a todas las horas, yo le pedí a Dios la sanidad de mi mamá. Fue algo en un momento tan frustrante de no ver la sanidad de mamá. Ella entraba en esos días, en 2 o 3 ocasiones entró al hospital por estudios, y recuerdo que en el segundo estudio que ella entra, está esperando el equipo de electrocardiograma, y en la sala de urgencias, que es donde estaba, entra una camilla y de emergencia. Después de un trato con la paciente que entró allí, los médicos dicen, se fue, no hay más que hacer. Pero la hija de esta señora era una mujer. La hija de esta señora estaba llorando muy tremendo, muy desesperada y angustiada. Y mi mamá voltea y me dice, ayúdale. Y le dije, ¿qué hago, mamá? Haz tu ministerio. Y me dijo, ora por ella. Pero yo creí que se dirigía a ora por la hija que está desconsolada. No, ella me decía que orara por la que había muerto. Y le dije, sí, mamá, lo voy a hacer. Cuando me señala por quién orar,
Entonces me acerco a la señora, a la hija, le digo, mire, soy el pastor Alejandro Camacho, me gustaría hacer una oración por usted, por su mami. Ella decía que todavía le faltaba decirle algunas cosas, que no se podía ir, estaba desesperada. Y empiezo a orar por la mamá que había ya muerto. Los médicos dijeron se fue. Después de una oración muy breve, la anciana da como un grito, respira profundo y se levanta. Y la hija se quedó admirada, los médicos corrieron otra vez, empezaron a tratar, pero la hija se acerca y me dice, gracias. Y le dije, no, gloria a Dios, es que es la mujer, la anciana resucitó. Y fue una bendición maravillosa, le hicieron el estudio a mamá, nos fuimos a casa y yo me fui contento, porque esa tarde, cuando llegamos a la casa, en la noche, dije, Señor, si me permitiste orar por una persona muerta y resucitó, pues ahora yo oro por mamá que está en la cama para que se levante sana, en el nombre de Jesús. Y mamá no se levantó sana. Y el 22 de junio, mamá parte con el Señor. Ese día fue muy frustrante para mí. El 23, que ya la enterramos, que llegamos a casa de mi hermano, el pastor Gustavo, yo me encerré en el cuarto donde pasó mi mamá los últimos días y yo le dije al Señor, no se vale. Esas fueron las palabras primeras que le dije. Y quiero, por favor, no me malinterprete hasta este momento, quiero terminar el testimonio. Le dije, no se vale porque te he servido por muchos años, porque he orado por muchos enfermos, porque he hecho tu voluntad, porque me he entregado a tu obra al 100%, toda mi familia te sirve. Dios, ¿por qué no contestaste mi oración? Yo estaba enojado con Dios también, tenía los sentimientos encontrados, estaba angustiado, enojado, frustrado porque Dios no había sanado a mamá. Y entonces en mi enojo me levanto de estar sentado en esa cama y golpeando el colchón dije, hasta aquí se acabó, renuncio al ministerio, no más. Yo no oro por más gente, yo no predico la palabra y me levanto enojado. Cuando voy a la salida del cuarto, tomo la chapa y oigo una voz que me dice, ¿es en serio lo que acabas de decir? Yo sabía que era Dios. Yo sabía que Dios estaba hablando a mi vida y corrí a la cama y me arrodillé y le dije, no, Dios, perdóname. No era lo que quería decir, pero era mi humanidad, era el ver no un milagro. Era la desesperación de que no sucedió y hasta ese momento probablemente yo no estaba aceptando la voluntad de Dios. Entonces regresé y le dije, no, perdóname, yo quiero seguir en el ministerio. No lo dije en serio, bromeaba pues. No lo dije en serio. Perdóname, acepto tu voluntad. Sé que mamá está disfrutando ahora de esa paz que da tu presencia. Sé que ahora mamá está en un mejor lugar y que el día del Señor será el día de la resurrección y estaremos con gozo y con alegría. Cambió mi actitud. Empecé a pactar, le dije, Señor, ahora quiero servirte al doble, al triple. Ponme a trabajar más. Y lo hizo. Y lo hizo. Y no me arrepiento porque hace 12 años he empezado a disfrutar más el ministerio, a ver más milagros, a ver más prodigios. Yo vivo al 100% a la obra, yo vivo por fe y Dios me ha dado la bendición de ver tantas maravillas, milagros, prodigios, de ver la provisión, la mano de Dios, la protección de Dios. Él cumple su palabra, Él es con nosotros. Entonces, aceptar su soberanía, hacer su voluntad y guardar silencio, como dice el salmista. En esos momentos hay que guardar silencio y esperar en la salvación de Dios. Porque pensé que a partir de ese día de mamá parte con el Señor iba a ser terrible mi vida. No, fue mucho mejor. Wow. Porque Dios tiene cuidado de todas las cosas. Claro. Wow. Qué padres testimonios estamos escuchando. Y estamos al final casi de esta entrevista, de esta primera entrevista con el pastor Alejandro Camacho. Pastor, ¿cómo brincamos
nos está platicando ya un poquito, nos contó este testimonio y cómo lo hizo, pero ¿cómo brincamos de manera práctica esos obstáculos de incredulidad? A lo mejor has sentido que Dios te falló, que tú estás haciendo algo mal o que lo hiciste mal o que no oraste de manera correcta. ¿Cómo brincamos esos obstáculos para volver a creer? Sobre todo, no sé si tú lo has vivido, que nos estás escuchando, yo lo he vivido, el sentirte desconectado con Dios por eso que viviste. La dependencia total de Dios es bien importante en la decisión que tomemos. Para poder brincar esos obstáculos hay que recordar que en todo dependemos de Dios. También el reflexionar en lo eterno. Saber que en esta tierra solo somos peregrinos y extranjeros. Que nuestra morada está en lo eterno. Entonces, empezar a vivir como entrenándonos para lo eterno. Claro. Empezar a hablar lo que Dios quiere que hablemos, pensar como Dios quiere que pensemos y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Es recordar que no somos una casualidad acá, que somos embajadores del reino, que somos hijos de Dios, que tenemos promesas como un propósito muy claro por haber nacido. Me gusta mucho leer Génesis capítulo 1, los versículos del 26 en adelante, donde habla del propósito de Dios por habernos creado. Y se resume en 3 cosas. Número 1, ser felices. Número 2, tener autoridad. Y número 3, tener comunión con Él. Y se trata de decisión. Yo decido si soy feliz. Porque me puedo quedar tirado. Está bien, lo decidiste. Pero, ¿y si decides levantarte? Porque la derrota, la frustración, no es nuestra. No nacimos para vivir mal, sino para tener comunión, para ser feliz, comunión con Dios, ser felices y tener autoridad. Yo decido entonces tomar el propósito de Dios en mi vida y cumplirlo. Y hoy necesitamos tomar la decisión de ser felices. Y la única manera que yo he sido feliz es junto con mi familia hacer mi ministerio. Claro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el motor para seguir adelante. Volteo a ver a mis hijos y es que hay que dejarles un legado. Y el mejor legado es enseñarles el camino de Dios. Así es. En San Vicente Ferrer, que vamos a cumplir 20 años en Príncipe de Paz, allá, no ha sido sencillo, ha sido muy difícil estos años. Sin embargo, es maravilloso porque llegar a un lugar donde no hay cristianos, donde, bueno, sí había 2 familias cristianas, pero iban a otras iglesias. Y hasta hoy en día ellos no están con nosotros, ellos están en su iglesia, porque comenzamos desde cero. Y después comprar un terreno, poner la primera piedra, edificar, trabajar con tus manos en hacer los tabiques y todos nuestros recursos ponerlo. Alguien me decía, ¿por qué no tienes casa? Porque lo más importante es construir la casa de Dios. Eso no me importa a mí. Y aquí agradezco a Dios por la vida de mi esposa, porque ella bien pudo haberme dicho, no, primero mi casa y luego construyes un templo. Pero el templo se está construyendo, y no solo con nuestros recursos, con el recurso de la gente que en su corazón también sirve al Señor. Por eso de esa manera se brinca esos obstáculos, recordando que somos, a qué fuimos llamados, y tomar la decisión de ser felices, de tener autoridad y de tener comunión con Dios. Ese es el propósito de Dios para nosotros según Génesis 1. Entonces, es tiempo de levantarnos en verdad, a hacer el llamado, a recibir la promesa, porque la gente que nos está viendo seguramente tiene un llamado, tiene dones, tiene ministerios, y si han estado ahí en pausa, en reposo, es tiempo de hacerlo, porque aún vamos a dar cuentas también de eso, aún de eso vamos a dar cuentas, pero lo más maravilloso es saber que el Señor nos encuentre trabajando el día que Él venga, y hablo trabajando en la obra del Señor. Wow. Fíjese que para cerrar esto, que el pastor nos dé
un cierre aquí con broche de oro, pastor, pienso en algo muy importante que me queda grabado de lo que acaba de decir. Decisiones y autoridad. No somos títeres, somos personas que Dios nos ha dado un dominio propio, pero que nos ha dado ese libre albedrío y que nos da esa capacidad para decidir y que nos da esa autoridad. Entonces, pensaba en la vida de oración que usted nos está comentando. Ya el pastor Alejandro me había dicho de sus madrugadas orando. Entonces, creo que por eso Dios me dio este tema, pastor, porque usted busca a Dios y Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, sus milagros, no buscamos a Dios por sus milagros, así como Jesús iba haciendo el bien, pero esos milagros le seguían, ¿no? Era como el fruto de esa comunión íntima con Dios. Entonces, pues es nuestro trabajo, lo digo a manera de pregunta y de afirmación. Entonces, desechar toda inseguridad. Es nuestra responsabilidad el creer, el fomentar esta vida de oración. Y no sé qué nos quiera decir en base a esto para cerrar, pastor, a animar a los que nos están escuchando a fomentar esta vida de fe, darnos unas palabras y hacer una oración, porque yo sé que desde aquí todos pueden recibir. Amén, así es. Milagros es igual a fe y fe es igual a milagros. Es un círculo vicioso, le llaman. Milagros es igual a fe y fe es igual a milagros. Cuando yo veo un milagro, mi fe se activa. Pero cuando yo tengo fe, también recibo un milagro. Creo que es tiempo de rendirnos totalmente a Dios. Ahí comienza la dependencia de Dios. Muchas veces nos está yendo mal, no porque Dios sea malo, no porque Dios le guste el castigarnos, no. Nos está yendo mal, hay un proceso en nuestra vida porque Dios quiere llamarnos, o quiere llamar nuestra atención, mejor dicho. Dios quiere llamar nuestra atención. Y cuando hay ese rendimiento, empieza, dije hace un momento, a comenzar la dependencia en Dios. Y la dependencia en Dios es saber que todas las cosas no es o no suceden por nuestras fuerzas, no suceden por nuestros recursos, no suceden por nuestro intelecto, por nuestro conocimiento, por lo que somos. No, que las cosas van a suceder por el favor de Dios. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando existe esa fe, entonces lo aplicamos a todo, nuestra vida cambia. La Biblia también dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esa parte es maravillosa porque hay una promesa de Dios para todo aquel que quiere. No se trata de religión, sino de relación, como fue otro tema de los que trataron aquí y me gustó. Se trata de relación con Dios, de venir a Él, todos los que están trabajados y cargados, cansados, que Él les hará descansar. Este mundo cansa, los afanes cansan, las circunstancias cansan, las necesidades cansan. Es tiempo de descansar en el Señor. También Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Es tiempo de que para poder recibirle busquemos, y no por el interés de lo que yo quiero o como yo quiero, que le busquemos en ese rendimiento a Dios y decirle, si este proceso que estás ocupando para mí es para llamar mi atención, aquí está toda mi atención. El hombre de Dios le dijo al Señor Jesús, de oídas te había oído, pero ahora, o te había conocido, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco frente a frente. Eso es ir al Señor, eso es escuchar su voz que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados.
Dios no debe estar en segundo lugar en nuestra vida. Dios debe de ser el todo para el todo en nuestra vida. Dios debe estar siempre siendo la prioridad, el principio y el fin, porque así Apocalipsis dice, Él es el que era, el que es, el que ha de venir, el alfa, el omega, es Jesucristo el Todopoderoso. Vamos a orar, sí, por tu necesidad, por tu milagro, porque yo sé que algo va a pasar ahí. Yo sé que Dios va a tocar tu vida de una manera maravillosa. Lo primero que Dios quiere es rendimiento. Ríndete a Dios. Rinde tu vida a Dios. El Señor quiere tu atención. Él quiere que entregues todas tus cargas y tus dolencias a Él. El apóstol Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes? Si tan solo puedes creer, sucederá. Porque al que cree, todo le es posible. Y hay diferentes circunstancias en nuestra vida que necesitan un milagro. Y esta hora yo sé que es para recibir ese milagro. El milagro de la salvación. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, dile, aquí está mi corazón, entra a mi vida, yo te recibo como único y suficiente Salvador. Dile que quieres ser su seguidor. Dile que te perdone todos tus pecados. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón y has dejado por un tiempo de tener comunión con Él, incluso de congregarte, ve y congrégate. Regresa a ese rebaño donde Dios te puso. Honra a Dios con tu obediencia. Y si tú estás en una congregación pero necesitas también un milagro, pues también esta oración es para ti. También es para todos. Así es. Yo sé que Dios puede hacer algo maravilloso, algo poderoso en nosotros, y esta tarde dice su palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús sería hecho, y Él no nos va a dejar avergonzados. Podemos orar. Sí, pastor, claro. Vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón y cierra tus ojos. Y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de cada uno de ellos, de ellas. Gracias porque tú tienes todo el control, oh Dios, en sus vidas. Y hoy se están sincerando delante de tu presencia. Espíritu Santo, a distancia, por favor, toca sus vidas. Entra a sus vidas y sálvales. Dios, en el nombre de Jesús, todo milagro que ellos necesiten en esta hora, en el nombre de Jesús, reciban su bendición. Toda infertilidad se acaba y hay fertilidad en el nombre de Jesús. Hay fertilidad en el nombre de Jesús. Hay milagros de sanidad divina desde adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sana. Sana en el nombre de Jesús. Quita toda perturbación del reino de las tinieblas en el nombre de Jesús y haya paz en cada uno de ellos. Toma la vida de los que nos están escuchando y toma los problemas, circunstancias o angustias que tienen. En el nombre de Jesús resuelve todo. Sé tú su paz. Tú eres el príncipe de paz, oh Dios. Sé tú su paz en ellos. Y que en esta hora, en el nombre de Jesús, suceda, Padre, un milagro. Toma sus necesidades. Creemos que en esta hora está pasando. Creemos y declaramos tu palabra. Al que cree, todo le es posible y hoy creemos. Lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. No nos dejarás avergonzados porque tú respaldas tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, un milagro ahora. En el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues yo recibo mis milagros, pastor. Amén. Gracias por estar aquí. Es un privilegio tener al pastor Alejandro Camacho de la Iglesia Príncipe de Paz en San Vicente Ferrer. Y bueno, puedes escuchar esta entrevista y volverla a escuchar aquí en este canal de YouTube, Loud and Clear.
Fuerte y Claro, y también ahora en Spotify comparte con aquellos, porque cuando hablamos de lo que Dios está haciendo y de lo que va a hacer, también se produce esta fe, porque lo estamos escuchando. Entonces, pues pastor, gracias. No, gracias a ustedes, gracias hermana por esta invitación. La verdad es que al ver la gente que ha estado en este programa, gente muy grande, la verdad dije, ¿qué voy a decir? Pero sea Dios hablándonos, y es para mí un honor estar aquí, una bendición haber compartido tan rápido, tan pequeño, pero que mi oración es que sea de bendición a sus vidas, y estamos orando por ustedes, estamos orando por este proyecto y estamos orando por la gente que lo ve. Seguramente van a suceder milagros y prodigios. Escriban ahí sus comentarios, eso va a ayudar mucho. Compártenos, porque no solo ahorita, sino después de esta entrevista vamos a estar orando, porque nos interesa ver esa vida, esa salud, ese testimonio de fe, para que se compartan con los demás. Escríbenos de la manera en la que puedas hacer llegar tu testimonio, tu petición de oración, y bueno, pues síguete conectando aquí en Loud and Clear. Bye. Gracias.